Aquí estamos en compañía. Bueno, tenemos muchísimos mensajes que lo vamos a leer en un rato nada más, pero tal cual lo anticipábamos en nuestro programa, ya estamos en contacto, podemos ir con la familia Izquierdo, ¿no? Recién hacíamos referencia de estos amigos, estos argentinos, mejor dicho, ¿no? Que están recorriendo el mundo. Están divididos en dos partes, ¿no? Pero con la misma marca de vehículos. Así, pero para que nos cuente detalles de este viaje tan lindo, estamos en contacto con Agustín Izquierdo, a quien le damos la bienvenida. Agustín, Ramón Riveros y Carolina te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches por acá. ¿Cómo andan? ¿Dónde estás? A ver, contanos. Mirá, yo ahora estoy en Johannesburgo, en Sudáfrica, junto con mi papá. Mi papá está en Pretoria, que está ahí al lado. Pretoria es la capital de Sudáfrica, yo estoy en Johannesburgo, estamos a 50 kilómetros. Don José. Con José, que es mi papá. Y Ricardo y Martín, que son los hermanos, ellos están ahora por Botswana, justo acaban de cruzar la frontera de Zambia-Botswana, y en un par de días nos volvemos a reencontrar, ellos con su vehículo, que se llama El Principito, en nuestro Mafalda. Y nos volvemos a encontrar acá en la zona de Johannesburgo, yo creo que en 4 o 5 días más o menos. Contanos, Agustín, y contar a la gente esta yo digo locura, ¿no? Porque yo le llamo loquitos hermosos, lindo, que la verdad que me gustaría hacerlo, ¿no? ¿Cómo nace todo esto? Mirá, sí, la verdad que es una locura. Nosotros recién estamos entrando en noción, ¿no? De la locura que fue traer los autos de Argentina a África en contenedor, con lo que son los papeles, la mecánica y demás. Sí. Esto nace ya hace como unos 15 años, cuando mi papá empezó a hacer la Ruta 40 con el Citroën. Primero hizo la parte norte, de La Quiaca hasta San Juan había sido, por la Ruta 40, que por cierto, Ruta 40 muy compleja. Y más en un Citroën, la Ruta 40 en una parte llega a los 5.000 metros, que es donde está el Labra Lacay. Claro, que exactamente. Es una aventura de ripio, y de hecho muchos autos o camionetas se suelen apunar, ¿viste? Cuando no tienen suficiente oxígeno. Correcto. Ese fue el primer gran desafío. Una vez que logramos completar eso con mi papá, él dijo, sigamos haciendo toda la Ruta 40, ahí se incorpora Martín, que nos hicimos amigos, esto hace 15 años. Y bueno, después de hacer la Ruta 40, hacer Sudamérica, fuimos hasta Cusco, hasta Machu Picchu, hicimos Brasil, Perú, Uruguay, Bolivia y demás. Nos decidimos hace 2 años ir a cruzar el Sahara argelino. El desafío que era también cruzar el vehículo de Buenos Aires, mandarlo en contenedor hasta España, y luego era cruzarlo hasta Argelia en un ferry. Entonces cruzamos todo el Sahara argelino y dijimos, ¿por qué no tratamos de hacer la parte de África del Sur o del Este? Y donde ahí surgió este viaje, que lo comenzamos en la ciudad de Luanda, que es capital de Angola, y bueno, termina en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ahora a fin de febrero. O sea, en total son 2 meses de viaje. Qué bárbaro. Contame las características de los vehículos. Las que tienen vos y tu papá, José, ¿también tienen doble volante? Sí, los dos autos tienen la misma mecánica, tienen todos los mismos accesorios extra, que también le pusimos otro tanque de combustible más para que el total tenga 60 litros, que es unos 650 kilómetros de autonomía, pues sabemos que en algunas partes no va a tener combustible, y entonces le pusimos los doble volantes porque en Angola se maneja al igual que Argentina, o sea que el volante está a la izquierda, y en el resto de los países, como fueron colonias inglesas, al igual que Inglaterra, manejan del otro lado. Claro. Entonces, pero por eso que pusimos los doble volantes, pusimos las doble pedaleras también. Tenemos embrague, freno y acelerador. Entonces, eso es lo más raro, lo más loco de los autos, porque ningún otro vehículo que yo tengo entendido en el mundo, haciendo el 13B, tiene esto. Entonces, cuando le planteamos esto al mecánico, cuando mi papá y Martín le planteó esto al mecánico, el mecánico diciendo, están locos, ¿qué quieren hacer? ¿Viste? Y entonces ahí se puso el mecánico a ver cómo se puede hacer esto, porque tenés que perforar el chasis, conectarlo, ver de dónde lo agarrás, todo un lío, y bueno, ha sido como que surgió la idea de tener doble volante. Y la verdad que es un espectáculo, es muy cómico también, porque cuando nos para la policía o la gente también ve esto, no entiende nada y dice, ¿pero quién maneja acá? ¿Viste? ¿Mi papá o yo o lo que sea? Y entonces ahí dice, ¿a quién le pido los papeles? Te dice la policía. Y bueno, ahí nos reímos un poco y demás. Y un rato cada uno. Piden los papeles. O mismo que ellos, si está manejando mi papá del lado izquierdo y él quiere sacar una foto o que sea, yo agarro el volante, o si quiere tomar un mate,
y ahí así nos vamos turnando. Qué grandioso. Sí, Agustín, justamente, ¿qué tal? Buenas tardes, Carolina te saluda. Hacés mención al mate y estamos revisando redes y realmente la repercusión que está teniendo esta locura que están haciendo ustedes. Surge la pregunta de cómo hacen para comunicarse, qué idioma están manejando, porque estamos viendo la entrega que hicieron de estos famosos stickers de Messi, en Namibia y en el Congo, y estoy viendo fotos de niños realmente, como para que la gente tome dimensión, con la sonrisa de oreja a oreja con ese sticker de Messi en la remera, y que fue una de las cuestiones también por la cuales ustedes empezaron a ser entrevistados en diferentes medios. Sí. Mirá, sí, la figurita de Messi en verdad surgió, te cuento la historia para que entiendan. Yo empecé este viaje junto a mi papá en octubre. Empezamos en Marruecos en mi moto, y fuimos juntos hasta Angola, para luego sumarnos al viaje de los Citroën, que ahí es donde llegaron los vehículos. Entonces yo, antes de comenzar este viaje a África, obviamente para viajar por África del Oeste y África del Norte y África Central, que es como la parte de África más desconocida, menos turística, yo empecé a hacer mucha investigación de por dónde se puede circular, por dónde no, a la policía y demás, porque no hay mucha información en internet o gente que haya viajado por estos países. Entonces varios me comentaron, mirá que la policía o los africanos suelen ser bastante mangueros, como se dice, que te piden algo, ¿viste? Te quieren engarroñar algo, claro, de una manera amistosa, pero siempre te quieren engarroñar algo. Claro. Y yo dije, mirá, yo no le puedo dar dinero a todo el mundo, porque si no me va a quedar pobre yo, ¿entendés? Porque la policía, ¿viste? Te dice, te ven turista y... Claro. Y acá también en esta parte de África está mucho, si vos, por más que seas asiático, latino, que seas, sos blanco, para ellos sos blanco. Ahí está el tema, está el blanco y el negro. Entonces al blanco, por toda esta herencia que quedaron de las ex colonias, al blanco lo ven como una persona que tiene mucho dinero, entonces siempre te quieren sacar algo o pedir algo. Entonces yo digo, a todo el mundo le puedo dar dinero porque me va a quedar pobre yo, porque literalmente ahí, como contaba Ricardo en una entrevista, hay muchos controles policiales. Claro. Y entonces yo dije, bueno, la manera más económica y demás es imprimo 400 stickers. Entonces le dije a mi papá, imprimí 400 stickers de Messi, que Messi es una figura que todo el mundo ama, y más en África el fútbol es muy fuerte, muy potente. Entonces yo dije, bueno, llevo la figurita y cada vez que me para alguien, le doy el sticker de Messi, te recibo una sonrisa gigante y te dejan pasar y no tengo que dar dinero. Claro. Ese fue cómo se originó todo el sticker. Ahora se pelean por los stickers, Se pelean por los stickers. Sí, no, literal, y cuando le das a los chiquitos, capaz que aparecen, hay 2 chiquitos que yo le quiero dar el sticker, y de repente aparecen 5 más detrás de los árboles, ¿viste? Porque hay un montón de niños acá en África, hay un montón, entonces cuando le doy a 2, me aparecen 5 más, y puede aparecer más, y digo, bueno, ya está, chico, pues me va a quedar sin sticker. Claro. Pero me ha pasado, que son las fotos que decías vos, que tanto en Namibia como en Congo, particularmente, pasaron estos 2 chiquitos, le di el sticker, y a los 5 o 10 minutos volvieron, con el sticker pegado en la remera de algodón. Ah, mirá. Como si, ¿no? Y con una sonrisa y qué cosa linda. Y una cosa que era, emocionante. La piel de gallina. Sí, emocionante. Sí, estamos viendo una foto en redes, en Instagram, concretamente, de un nene que está, inclusive, da mala atención, porque uno dice, Namibia, prácticamente del otro lado del mundo, está con la camiseta de Boca. La camiseta de Boca y el sticker que ustedes reparten. Bueno, eso me pasó a mí, que yo lo vi al chiquito venir con la camiseta de Boca, yo me puse loco porque diciendo, mirá dónde estamos en esta parte perdida del mundo con una persona con un chiquito con la camiseta de Boca. Entonces le pedí una foto, ahí es que le doy el sticker, y a los 10 minutos, yo paré a tomar una gaseosa, no sé qué, en un kiosco, a los 10 minutos vuelve para mostrarme el sticker. Y dije, déjame, te saque una foto porque esto es anecdótico, ¿entendés? Claro. Y aparte de todo esto hay que considerar que eso fue la foto de Chiquito Boca, fue en Congo, en la República del Congo. Ellos hablan francés ahí, yo francés no hablo, sé 3 palabras. Claro. Entonces todo esto con señas y mis 3 palabras de francés que sé, y ahí surgió la foto esa. Agustín, justamente te preguntaba, Carolina, ¿no? El tema del idioma, ¿cómo se están manejando, ¿no? Ese tema? Y con el tema del dinero, ¿no? Los cambios, digamos. Sí, mira, en Angola, que es donde comenzó el viaje en el Citroën, ellos hablan portugués. Yo portugués lo hablo bastante bien porque en su momento viví en Brasil unos meses, así que eso no hubo problema. Y luego el resto de África, la mayoría de los países fueron colonias inglesas, entonces hablan inglés. Es verdad que cada país también tiene como su dialecto, como en África, en Sudáfrica hablan el Zulu junto con otros 11 idiomas más, en Tanzania hablan en Swahili, pero bueno, siempre hay gente que habla inglés en estos países, entonces es más fácil comunicarse. Nosotros hablamos bien inglés, entonces eso no hay problema.
Y después la parte que yo hice con mi papá en moto, que fue África del Norte, África del Oeste, África Central, que fueron la mayoría de colonias francesas, ahí alguna que otra palabra en francés me aprendí para poder comunicarme, como decir, no sé, cuánto cuesta, o agua, comida, dormir, o cosas así, para zafar. Sí, totalmente. Pero si no mucho por seña, y la gente de por sí, todos los africanos, hasta ahora que yo hace 4 meses y medio estoy por África, pasé como por 15 países ya, y la verdad que la gente es sumamente agradable, muy, muy, muy cálidos, y que siempre te regalan una sonrisa que en ninguna otra parte del mundo vi. Te juro que la sonrisa es tan natural y tan real, claro, que te pone la piel de gallina. Por más que veas 1000 sonrisas por día, la sigo valorando un montón. Agustín, y comentame esto del color, ¿viste? Porque hay muy poca gente blanca en la zona. Sí, por eso también yo no sabía que esto, especialmente en África del Norte, que es toda la parte árabe, son más morochos, y después a partir de Senegal hasta Congo son negros, que de hecho se llama la África negra. Y también otra cosa que yo aprendí en el viaje es que decir negro no es despectivo ni racista. No, por supuesto, no. Porque a veces capaz que uno lo puede tomar como puede ser racista, y le digo negro a alguien. Me pasó una vez estando en Camerún, que yo estaba esperando a alguien, y llaman por teléfono para la persona esta que me venga a buscar, que era un guía para hacer una caminata, y dice, acá está el blanco. Entonces yo le pregunto a la persona, ¿pero cómo que está el blanco? Y dice, sí, vos sos blanco, yo soy negro, y no es racista, no es despectivo, o sea, como decir, vos me decís negro porque es mi color de piel, y no tiene nada de malo, vos sos blanco y no es racista. Claro. Entonces ahí es donde me cayó la ficha, diciendo que a veces uno tiene miedo de decir negro porque capaz que pueden tomar racista, pero no, o sea, blanco, negro, no está mal visto. No, por supuesto. Espero que sí. En Sudáfrica, ponele, que tener un poco más de cuidado, porque con todo esto del apartheid y demás, que con Nelson Mandela sí se nota bastante la diferencia entre los blancos y los negros, y la raza mixta, que son entre blanco y negro. Si hay un poco más de tensión, pues es algo muy reciente. Pensá que el apartheid fue en el 94, o sea que es algo muy latente, y ahora estando en Sudáfrica nos damos cuenta de eso. Pero entonces a veces hay que tener un poco cuidado qué palabra usás, porque los blancos se llevan bien con los que son mezcla, y los mezclas se llevan bien con los negros. Hay una cosa ahí. Qué cosa increíble. Lo que nos estás contando es algo increíble. Muy atentamente te escuchamos, Agustín, y recién me contaba fuera del micrófono, ¿qué hace tu viejo bailando tango por ahí? A ver, contame cómo es esto. Bueno, esto también es muy anecdótico, porque mi papá hace un par de años empezó a bailar, yo creo que hace 1 año y medio, como mucho, habrá empezado a bailar tango para tener una actividad extra. Él tiene 63 años. Bien. Y nosotros, Martín y mi papá en especial, antes de este viaje, ellos se contactaron con Cancillería, para que Cancillería nos facilite los contactos de las distintas embajadas en esta parte de África, porque hacer un viaje tan largo, tan extenso, que no conocemos a nadie más, por lo menos para tener un contacto en caso que nos pase algo, ¿entendés? O si te pierde pasaporte, si te roban, no sabes qué te puede pasar. Entonces Cancillería le gustó la propuesta esta nuestra de ir a recorrer África con estos vehículos que son argentinos, porque el 13B es el único vehículo que fue generado en Argentina, el resto del mundo se llama 12B. Exactamente. Entonces, sí, eso también es un dato curioso. Particularidad, entonces, y como los otros tienen a Messi, Maradona, una foto de las cataratas del norte y demás, somos considerados como medio como embajadores, si se quiere llamar, de Argentina. Claro. Entonces a Cancillería le gustó esta propuesta y nos dijo, te vamos a poner en contacto con la embajada de Angola, con la embajada de Nairobi, que está en Kenia, y con la embajada de Pretoria, que es en Sudáfrica, para que ellos los esperen ahí, los reciban. Y entonces cuando llegamos a Angola, hicimos un evento como el comienzo del viaje, del tour. Y ahí mi papá se puso en contacto con la embajada, le comentó que bailaba tango, quería bailar. Entonces la embajada angolana lo puso en contacto con una chica del local que bailaba tango. Entonces ahí ellos dieron un pequeño show de tango, 2-3 canciones. Y ahora estando en Pretoria, también le pidió lo mismo, le puso en contacto con una gente que baila tango, que tiene como una academia de tango. Entonces mi papá ahora por eso está en el otro lado tomando clases para el show, la presentación que vamos a tener el viernes, que no me digas, que invitan. Qué grande, no me digas. ¿Y ahí van a facturar, viejo, o no? No, es todo acá para presentar el viaje, y la gente también valora mucho, ¿no? Que mi papá ahí se ponga a practicar y demás, y pueda dar un pequeño showcito de tango, porque vienen embajadores, van a venir gente que argentinos que lo mandan las empresas para acá, así que va a estar lindo. Agustín, ustedes tomaron ya real dimensión de este viaje al respecto, hablabas de embajadores, ¿no es cierto? Son unos verdaderos embajadores y que están, gracias a este viaje,
muchos están conociendo la Argentina. ¿Te estás tomando conciencia de esto o no? Sí, bueno, eso ahora cuando se hizo todo el boom esto de la viralización y demás, ahí como que entramos en conciencia los cuatro, Martín, Ricardo, mi papá y yo, de la magnitud del viaje, ¿no? Porque para nosotros ya fue un gran desafío esto de buscar las visas, los permisos, de poder traer el auto a Argentina hasta África. Fue sumamente engorroso, pues un montón de papeles, hablar con el despachante de aduana. En Angola estuvimos una semana para sacar los vehículos porque faltaban papeles, que en África la burocracia funciona muy mal, siempre te piden dinero por medio, funciona así, con la coima es algo muy normal, o el soborno es muy normal en África. Mira. Entonces estuvimos una semana yendo todos los días al puerto, renegando con uno, con otro, hasta entonces fue mucho esfuerzo, la verdad, y ahora estamos entrando en razón de todo esto, y de que sí, que realmente somos como los embajadores de Argentina, porque en África la verdad que los argentinos no solemos ir. Sí. Si bien el argentino viaja a África, viaja a Sudáfrica para hacer algún safari, viaja a Marruecos, pues está enfrente de Europa, entonces dice, bueno, voy a Europa, ya que estoy cruzo a Marruecos para conocer un poco la cultura árabe, o a las pirámides de Egipto, pero después el resto del continente es sumamente desconocido para Argentina. Correcto, algunos, Agustín, algunos como Charles Inewan, los motoqueros seguramente los conocés, que estuvieron por allí, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes, realmente con la particularidad, ¿no? Además con el vehículo que se manejan, ¿no? Bueno, eso también, todo el mundo llama la atención y hemos conocido a gente que colecciona vehículos aquí en Sudáfrica y en Zambia. El otro día conocí un holandés que tiene 40 autos de colección del año 1920, imagínate. Y nos veía a nosotros como si fuéramos unos héroes con nuestros autos tan sencillos de 50 años. Y dice, pero ustedes están locos y se mandan a cruzar el continente africano en estos autos que van a 60 kilómetros por hora, porque literal esa es la velocidad promedio. Y en estos autos se van a cruzar todos 10.000 kilómetros, no sé cuántas fronteras, entonces todos nos ven como unos locos y la verdad que valoran mucho todo este esfuerzo y eso también te ayuda a conectar mucho con la gente local, o la gente local adora el auto cuando ve con la figura de Messi, cuando ve así todo medio raro con los dos volantes y mal. Cada vez que paramos en algún pueblo tenemos 25 personas que nos quieren sacar fotos como si fueran los famosos, literal. Y después también la gente en las ciudades o coleccionistas esto de autos muy grandes, gente muy importante, también nos quieren alojar, nos quieren invitar a comer todo porque estamos viajando con ese vehículo tan sencillo por todo el continente. Agustín, te quiero preguntar respecto al paisaje que se puede observar, porque nosotros que te estamos llamando desde Misiones vemos cierta familiaridad. Se ve tierra colorada en esa zona ahí donde ustedes están. ¿Esto es así? Si nos podés comentar un poco qué comprende el paisaje, qué se puede apreciar. Sí, mirá, en Zimbabue especialmente tiene mucha vegetación, pues llueve bastante y ahí vimos mucha tierra colorada, que de hecho nos hizo acordar ahí al noreste del país, o sea, Misiones, toda la zona donde están ustedes, unos árboles gigantescos, una selva impresionante, sí, ahí nos hizo acordar mucho. Y después también yo vi mucha tierra colorada en lo que es Congo y Camerún, que también hay unos árboles enormes. Y me hacía acordar mucho a esta parte de... Sí, porque hay fotos a Corrientes, Misiones. Hay fotos en donde se ve el auto de ustedes cruzando charcos y la verdad que parece que el auto o la foto está tomada acá en Misiones porque es muy parecido al paisaje. Sí. Esa foto que está diciendo vos son de Tanzania, que cuando cruzó Martín con Clemente, que es el otro compañero nuestro con que estuvo el primer mes, y nos contaron ellos que es una ruta también toda de tierra colorada, una vegetación increíble, y de hecho nos hicieron el comentario que les hacía acordar a Misiones. Sí, y respecto a los autos, vos decías que uno se llama Principito y el otro se llama Mafalda. ¿Por qué esos nombres? Sí. El Principito es el de Martín y Ricardo, que son los hermanos, esto hicieron viral. Ese auto tiene el nombre porque en su momento el auto andaba muy suave, andaba impecable, cuando lo compraron hace como 15 años, entonces dijeron, bueno, es como si fuera un Principito, ¿viste? Muy delicado, muy sofisticado, todo funciona perfecto, porque estos autos por general tienen 50 años, no sé cuántos miles de kilómetros, siempre tienen desperfectos, se te rompe algo, se te afloja la puerta. Y son ruidosos a veces, son recontra ruidosos. Justo hoy subí un video en Instagram, no sé si lo podrán ver, se siente ahí el ruido de motor en medio del Parque Nacional, y después ya te acostumbras, ¿no? Pero son más ruidosos. Sí. Después te subís un auto moderno y disfrutás el silencio. Y Mafalda, mi papá le puso ese nombre porque Mafalda tenía el Citroën. Claro.
de ahí que no sé bien la historia cómo es, porque el auto tiene más de 18 años que lo tenemos nosotros, pero era por eso, porque estaba el artista que hizo Mafalda, que se me fue el nombre ahora, disculpen la ignorancia. Quino me parece que era. Me parece que Quino, sí. Sí, Quino. Tenía a Mafalda y el Citroën, y de ahí es que le gustó el nombre. Aparte es algo muy representativo de Argentina también. Agustín, preguntarte, Oriundo, ¿de qué lugar son? Son de Buenos Aires, sí, pero ¿de qué barrio? Mira, Martín y Ricardo son de Vicente López, zona norte. Sí. Yo nací en Ituzaingó, zona oeste de Buenos Aires. Sí, señor. Y mi papá y mi mamá son tucumanos. Ah, mirá vos, ajá. Y viven todos en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, ellos tres viven en Buenos Aires y yo vivo en Barcelona, en España. Ah, estás viviendo en Barcelona. Hace un par de años ya. Ah, bien. Sí, hace un par de años vivo por acá. Y por eso que nosotros con mi viejo arrancamos el viaje en moto desde Barcelona y cruzamos a Marruecos. Claro. Y ahí estuvimos 10.000 kilómetros, hicimos los dos en la moto. Y preguntarte también, buenísimo, y preguntarte las profesiones, porque, viste, solventarte todos estos gastos, son ingenieros, son, no sé. Bueno, mi papá, sí, mi papá es ingeniero, ¿viste? Que ya está próximo de jubilarse. Sí. De hecho, su trabajo también tuvo que hablar con su jefe, pedir una licencia de 6 meses, porque él va a estar 6 meses en África en total. Mira vos. Que se la aprobaba el jefe porque iba a hacer el viaje con el hijo, o sea, conmigo. Entonces bien. Generó mucha empatía. Qué bueno. Martín tiene un emprendimiento que hace ropa. Martín se pidió 2 meses de su trabajo con su socio. Ricardo es médico, que va a estar 1 mes en África, y antes está Clemente, que tiene ahí un alojamiento turístico en Entre Ríos, y él estuvo enero, Ricardo estuvo febrero, y yo tuve que renunciar a mi trabajo porque yo en verdad voy a estar 1 año entero en África. Qué bueno. Entonces, nada, usé mis ahorros, que hace mucho vengo planeando este viaje, usé los ahorros y dije, bueno, ese es el momento para cruzar África, que siempre fue un gran sueño para mí. Qué lindo. Porque lo que yo siempre digo, si realmente te gusta la aventura, yo creo que África es el continente más desconocido. Sí. Y que tiene mucha cultura pura, mucha cultura intacta, con su religión, con sus idiomas, con sus colores, con gente extraordinaria. Y otra cosa que también está bueno de África es que te ayuda a romper muchos prejuicios cuando Totalmente. Estás ahí, porque nosotros como argentinos decimos África, sí, está esta gente, los grupos terroristas, pues verdad que está Boko Haram, que están los yihadistas, hay zonas muy, muy calientes en el continente, pero después si uno evita esa zona, la gente es espectacular, muy hospitalaria. Y muy cálida también, ¿no? Que siempre te quieren conocer, te quieren charlar y compartir. Y muchas veces nos sirve esto, Agustín, por eso es tan importante esta nota, charlar, y agradecerte la deferencia, ¿no? De contarnos todo esto, porque también de saber nosotros argentinos dónde estamos parados y quiénes somos, ¿no? Porque a veces nos quejamos de lleno. Y en este caso, con tu experiencia, me imagino que tenés mucho para contar de eso. Uf, ¿no? Sí, eso tiene situaciones muy complicadas África. Pensá que casi toda África son países que tienen 60 años de independencia, ¿no? O sea, son países muy jóvenes, lo que lleva a que haya muchos problemas internos, mala administración. Entonces, de hecho, muchos países capaz que tienen por día 3-4 horas sin electricidad, no tienen agua corriente, no tienen agua potable, entonces es muy complicada la vida. Entonces eso también te lleva a valorar muchas cosas de lo que uno tiene y que se queja, ¿no? Argentina tiene 1000 problemas, porque todos sabemos los problemas que tienen, pero por otro lado uno puede caminar en la calle, por más que ciertas zonas pueden ser inseguras o no, pero entre todo podés caminar y tenés agua corriente y la mayoría de las veces agua potable y casi todos los días, de los 365 días al año, tenés electricidad. Entonces tenemos muchas cosas, mucho más cosas de las que estos países le faltan. Entonces, bueno, uno también te ayuda a valorar mucho las cosas que uno tiene. Sí, acá nos cortan la luz 10 minutos y estamos llamando para ti y nos estamos quejando. Y ya sale, sí. Entonces, acá me pasó, estuvimos en Malí con mi papá, en Bamako, que es la capital, que en verano hace casi 50 grados, pero es terrible. Uno de los países más pobres del mundo, y ellos hace 1 año que tienen 5 o 6 horas al día no tienen electricidad. Imagínate que es eso en verano. Dios mío, no. ¿Cómo lo tolerás, no? Entonces ahí, bueno, que te ayuda mucho a reflexionar este tipo de viajes, a conocerte un poco más a uno mismo, a conocer a la gente, a poder confiar en el otro y a poder romper el prejuicio, que yo creo que es una de las cosas más lindas de viajar. ¿Tuvieron que atravesar alguna situación límite, Agustín, en todo este lindo viaje que estás realizando? ¿Sí? Sí, mirá, hay una que casi yo
me muero, que casi nos matan directamente. Estamos con mi papá en la moto, antes de llegar los Citroën, estamos en Malí. Malí es un país que está muy muy picante ahora también porque hace un tiempo un ataque terrorista en la capital y ellos lo relacionan a que Francia, que es su ex colonia, fue culpable de esto y está en contacto con los yihadistas que están en Argelia, todo un lío político increíble y no hay turismo. Malí hace muchos años que no tiene turismo y nosotros nos vieron, a mi papá y a mí, en mi moto, que es una moto grande, y entonces los militares relacionan este tipo de motos con los terroristas, porque los terroristas en el desierto se manejan este tipo de motos, que son motos tipo de todo terreno y demás, y entonces nos pararon en un checkpoint, en nuestros controles policiales, y nos empiezan a gritar en el idioma ellos de bámbara, y yo obviamente no entiendo el idioma, pues es un idioma propio de ellos, nos gritan, y en eso escuchamos, era de noche aparte, escuchamos que cargan la ametralladora, y acá no es que tienen pistola, tienen la AK-47 literal, la que uno ve en las películas. Teníamos 5 personas alrededor con las armas que la habían cargado, se escucha clac clac, y nos empiezan a gritar, y yo dije, no, acá me matan. Yo con las manos arriba diciendo, tourist, please, tourist. Claro, turista. Y los tipos nos siguieron gritando, sí, turista en inglés, porque en francés no me salía, yo estaba bloqueado. Nos sacamos el casco para que nos vean, y yo soy morocho, porque no sé si habrán visto la foto, pero yo soy morocho, me pueden relacionar como árabe, porque los árabes tienen mi color de piel. ¿Y tenía barba o no? ¿Tenía un poco de barba también? Sí, tenía un poco de barba. Estaba condenado, hermano. Claro. Sí, y te juro que yo a los gritos levantando la mano con tal película, y después los tipos se dieron cuenta que no íbamos a hacer nada, se acercaron, me piden el pasaporte, todavía nos están apuntando con la ametralladora, le damos el pasaporte, ven la visa de Malí, qué sé yo, los sellos de otros países, y nos dejan pasar, pero fueron, creo que, no, vos no sabés la tensión, aparte estamos en Malí, que ahí tipo si te quieren disparar, te disparan y no pasa nada, No, después... pero bueno, eso fue el momento de más tensión que hemos tenido. Después ya no, era el país más picante esa que entramos, y después el resto sin problemas, por suerte. ¿Y esto cuándo, si termina, cuándo? ¿Tienen calculado hasta dónde? Bueno, sí, ahora vamos con los hermanos franceses que están en el Principito en el auto, vamos juntos hasta Ciudad del Cabo. Y de ahí mandamos los autos para Argentina, tardan unos 45 días más o menos en el contenedor. Mi papá y los hermanos se vuelven a Buenos Aires y yo me vuelvo a Namibia, que ahí está mi moto, y de ahí yo sigo viajando hasta fin de agosto más o menos, en moto. Qué bárbaro. Por África. ¿Qué tipo de moto tenés, Agustín? Yo tengo, en Argentina nos llegó Yamaha Teneré 700, que sería una Transalp, que está en Argentina, es una moto tipo la Africa Twin, es una moto grande, 700 centímetros cúbicos, que sirve, es una moto alta, que sirve para todo terreno, por acá algunas rutas son desastres, a veces te llega camino de tierra, arena, piedra, entonces para este tipo de terreno esta moto viene muy bien. Son los berenjenales. Sí, eso mismo. Así que luego continúo, en vez de ir a 50 kilómetros voy a poder ir a 100 por lo menos. Sí, la verdad que bueno, sinceramente agradecerte, Agustín, este contacto, y gracias por atenderme, porque la verdad que cuando vi la historia, traté de ubicarlos y por suerte me atendiste, y agradecerte tu deferencia de contarnos esto, y ojalá en el futuro, seguramente vas a volver a Barcelona, pero ojalá vengas a la Argentina, y si venís a Misiones, nosotros estamos aquí a 100 kilómetros de las cataratas del Iguazú, que seguramente conoces. Sí, claro. ¿Sabés qué? Dato curioso, fuimos a las cataratas Victoria, que están ahí entre Zambia y Zimbabue, que son mundialmente conocidas también, y sabés que te tengo que decir que me decepcionaron. Yo pensé que iba a ser algo como las cataratas del Iguazú, pero nuestras cataratas son monumentales al lado de estas. Entonces, son las más lindas. Un punto más, te juro que un punto más para Argentina en ese sentido también. Y otro comentario, a mí también me gusta, o a los chicos también, a Martín y Ricardo, nos gusta salir en los medios y contar esto, porque es una manera también de compartir estas experiencias, estas vivencias, porque para nosotros son muy importantes, son muy fuertes, y no tiene sentido que nosotros nos las guardemos solo para nosotros, ¿entendés? Entonces, totalmente. Es lindo también poder compartir esto, y que la gente, por más que sea un relato, que la gente sepa poco menos qué es lo que uno está viviendo, qué es lo que uno está aprendiendo, y la gente está magnífica, y la sonrisa que te regala la gente acá, que para mí es impagable, y lo más lindo que tiene el continente este. Totalmente. Vos sabés compartí un poco esto. No, buenísimo, y vos sabés que en un momento pensé, qué lástima, ¿no? Que no moneticen en YouTube, ¿viste? Te imaginás la visualización y lo que hubiesen tenido, muchachos, pero eso te lleva mucho tiempo, ¿viste? Trabajo de edición y otras cuestiones, ¿no? Que es como que te quita un poco el disfrute del viaje, ¿no?
Sí, a ver, que yo en la moto tengo mi GoPro y mi otra cámara también, y estoy grabando, pero la verdad que, primero que el internet acá por lo general es muy malo. En Sudáfrica es un país bastante más desarrollado y funciona mejor, pero después en el resto de los países es muy malo, y para subir este contenido también necesitas buen internet, y necesitas tiempo, y manejar acá y viajar acá te saca mucha energía por esto, porque los controles policiales te paran, porque las rutas están en mal estado. Entonces son muchas cosas que te quitan mucha energía, y aparte que uno por lo general dormimos en hoteles que son pésimos, honestamente, o muy, muy sencillo, mejor dicho, porque pésimo suena feo, y aparte comemos lo que encontramos, entonces no estamos mal alimentados, mal dormidos, y bueno, no, ya bastante energía te lleva ya el día a día de viajar, contactar con uno, con otro. Bueno, pues te agradecemos porque bajás foto en Instagram, así que te vamos a seguir por allí, ¿viste? Sí, bueno, no sé si puedo mencionar el Instagram. Sí, por favor. El del viaje en los Citroën, que es Travesía Africana 3CB, como los autos. Bien. Ahí donde vamos subiendo, tanto los hermanos Franzosi y papá y yo vamos subiendo contenido, y después está el mío personal, que es agus.izquierdo, y ahí donde también, y acá lo bueno que también yo voy a seguir subiendo hasta durante 6 meses más, que es lo que dura mi viaje en moto. Así que bueno, ahí nos pueden seguir, cualquier comentario o lo que sea, siempre lo recibimos con mucho agrado. Y espero les haya gustado la nota. Sí, por favor, Agustín, la verdad que agradecerte. Y bueno, vos sabés cómo es el tema de los viajeros, ustedes no tienen techo, así que cuando vuelven a Misiones, estamos en El Dorado, se llama la ciudad, antesala de la Catarata del Iguazú, así que ojalá pase por acá algún momento y te esperamos para compartir un asadito, un mate. Dale, seguramente ya iremos por ahí, que a mi papá por lo menos seguro va a ir porque le encanta Misiones, ya ha ido varias veces en el Citroën. Bueno, y buen viaje, buenas rutas, hermano, buena vida, y la verdad que te felicitamos a vos, a tu familia, porque cada uno de nosotros tiene ese espíritu viajero, ¿no? Que algún día quiera hacerlo. Ustedes lo están haciendo, así que bueno, aprovechenlo, ¿no? Y aparte, imagínate esto, son 2 hermanos y después un padre y un hijo. Claro. O sea, es sumamente familiar el entorno, y eso también a la gente acá le da mucha empatía. Cuando estoy con mi papá y dice que es el hijo, la gente lo ve muy bien. ¿Qué te parece? Y nosotros se reconocer siendo hermanos también, o sea que la familia esté unida es un momento importante. No, ¿qué te parece? No, simplemente, Agustín, antes de despedirte, preguntarte cuál es el próximo desafío. Parece muy lejano a agosto, que es cuando vos concretamente vas a finalizar tu viaje en moto, pero ¿tienen previsto ya en los próximos 2 años, si se quiere, algún otro viaje o travesía? Hay otra travesía. Pues todo esto, te lo resumo, todo esto surge porque en 1924 Andrés Citroën, que fue el fundador de Citroën, hizo el primer cruce en África en un vehículo. Entonces a Martín y mi papá, leyendo un artículo, dijeron, ¿por qué no tratamos de replicar una travesía similar 100 años después? Por eso hicimos ahora 2024, comenzamos, o principio de 2025, y entonces hay otra travesía que hizo Andrés Citroën, que fue la última, que fue de Beirut, que es... ahí se me fue el país ahora, Líbano, hasta Pekín. Entonces eso fue en 1931, entonces ahora mi papá y Martín están viendo de 2031 hacer esa, Beirut-Pekín. Es una travesía mucho más larga, pues son no sé cuántos miles de kilómetros, pero bueno, ellos tienen esa idea de hacerlo en el 31. Mirá vos, ya están pensando en el futuro, o sea, ¿te imaginas? Vamos agendando para seguir hablando. Es que ponele que imagínate que este viaje lo estamos planeando hace 3 años. Cuando fuimos a Argelia tardó como 5 años en planearse, pues son viajes muy grandes que requieren mucho contactar antes a la gente, las visas, el contenedor también para mandarles costoso. Entonces bueno, son muchas cosas que hay que ir armando con tiempo. Pero lo importante es que mi papá y Martín, ellos dos son los que idearon el viaje, todos los viajes. Nosotros somos acompañantes, cada uno aporta un poquito, pero la cabeza de los líderes, si quieres llamar, del grupo son ellos dos. Buenísimo. Agustín, querido, la verdad, te mando un gran abrazo junto a Carolina, mi compañera, y Mati acá, el operador que se contactó contigo. Te agradecemos enormemente por tu gentileza, por esto de tal cual decía vos, para que toda la gente se esté enterando, y seguramente ahora se van a unir a tu Instagram para conocer un poquito más de esta linda locura que están realizando, y que, Dios los acompañe en toda esta ruta, ¿sí? Dale, muchas gracias ahí a todos ustedes, saludos a Argentina, que siempre la tengo muy presente, la extrañamos,
Pero bueno, mientras tanto disfrutamos de África. Y un abrazo grande y gracias por el espacio y por dejarme ahí contar un poco de todo esto. Dale, viejo. De mi parte estaremos en contacto, voy a hacerte seguimiento, te mandaré mensajitos de vez en cuando para... Dale, sí, nosotros con gusto de recibir los mensajes tuyos y de la gente. Dale. Un abrazo grande. Chao, querido, hasta luego. Hasta luego, chao. Qué bárbaro, ¿no? Qué historia, ¿no? Qué... ¿Te gustaría viajar así? Por supuesto, sí. Pues 60 kilómetros por hora ahí ya es como que yo nada, ¿viste? Bueno, pero ya el paisaje, el país, el contexto te lleva más rápido, calculo que no lo vas a disfrutar, pero también me hizo acordar, Ramón, a una travesía, desafío que hicieron unos chicos acá del Dorado hace unos años atrás, pero hicieron el continente americano, salieron desde el Dorado y creo que llegaron hasta México, se llamaba Desafío IBR, en moto fueron, y también... personalmente tuve la posibilidad de hablar con ellos y es asombroso la capacidad que tienen de contarte y de relatar todo, literal que te trasladan al lugar en donde ellos viajan. Vos sabés que lo más lindo, me parece que después de que me jubile voy a hacerlo, no sé, tan lejos no, pero... O por lo menos travesía en casa. No, pero... Para empezar. Ya hice algunas en moto, Bueno. Ya algunas cortitas hice ya. ¿Qué te dice? Por ahí acá a futuro te estamos entrevistando y... No, pero tan lejos no. ¿Quién sabe en qué parte del mundo? No, aparte a mí dame una camita, viste, yo ya estoy viejo y delicado, viste. ¿Te diste cuenta de lo que contó Martín? Cama, ducha, comida caliente. No, pero viste lo que dijo Martín. Sí. Comen mal, duermen mal, ¿te das cuenta? Es una elección de vida, ¿no? Sí, es una elección de vida. Sí. La verdad que admirable y yo rescato al menos lo rica que es nuestra cultura y lo conocido que somos los argentinos. Uno siempre dice, en cada rincón del mundo hay un argentino perdido. Y bueno, y volvemos a esto de la trascendencia que tiene Messi, que tiene el mate, que tienen nuestros paisajes más llamativos, cataratas del Iguazú, Buenos Aires, el glaciar Perito Moreno. El país realmente se presta para todo. Y de alguna u otra manera los argentinos nos hacemos sentir en todo el mundo. Esto nos indica que somos un grandioso país, país. Y ojalá que quienes tienen la sartén para el mango lo hagan más grande todavía. Pero viste que al margen de eso, siempre hay un puñado interesante de argentinos que llevan el nombre de nuestro país en alto. Más vale, siempre se destacan por ser buena gente, siempre se destacan por ser solidarios, por tener buena onda, y porque fíjate lo que contaba él, vivieron una situación extrema, casi nos mataron, literal. Y bueno, en la situación, en el bloqueo, en los nervios, si bien habló en inglés, hay que atravesar esa situación. Claro, es que Carolina, tenemos un país maravilloso, ¿sí? Y gente maravillosa. Y gente maravillosa, ¿no? Por eso que somos exigentes muchas veces quienes están allí en los distintos... Hablamos de la clase política, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto? Sin distinción de banderías políticas, de que siempre exigimos que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Que este país sea digno de ser vivido, ¿no? Sí. Es así.